Cuando vamos a realizar un nuevo montaje o bien cambiar la filtración de nuestro acuario, siempre nos paramos a pensar en las típicas reglas que nos han dicho de que tiene que ser un filtro 5 veces mayor del volumen del acuario, y pocas veces tenemos en cuenta que la corriente excesiva o, en contraparte, carente para nuestros peces es un pilar importante que va a afectar directamente a su salud y bienestar. Digo esto porque, al no tener en cuenta la corriente adecuada que necesita cada especie en concreto, me veo que muchas veces en comentarios me preguntáis que si es normal que, por ejemplo, cierto pez esté escondido durante todo el tiempo, o que otros peces busquen la salida del filtro para estar nadando constantemente contra corriente. En este aspecto, conseguir un ecosistema que vaya ligado con el bienestar de nuestros peces es súper fácil si tenemos en cuenta que podemos encontrar, generalizando, dos tipos de aguas en nuestros biotopos. Por una parte, las lénticas, que van a ser aquellas que están prácticamente estancadas, como pueden ser lagos, remansos, bien charcas como en el caso de los betas, y en líneas generales aguas de lagos, o bien por contraparte los biotopos lóticos, que van a ser aquellos de partes altas del río o medio, o bien afluentes de corrientes bastante rápidas. Biotopos lénticos, que van a ser aquellos que tengan aguas súper tranquilas o prácticamente estancadas, es donde podemos encontrar especies como por ejemplo los quilis, los carassius, también bastantes especies de cíclidos americanos como pueden ser los discos o los escalares, que en ciertas partes de las estaciones del año están en aguas prácticamente estancadas, pero eso lo veremos en otro vídeo. Y debemos saber que este tipo de aguas tienen una corriente lineal. ¿Qué quiero decir con esto? De que, aparte de que es una circulación de agua súper suave, no va a tener prácticamente ningún tipo de turbulencia. Por tanto, tenemos que elegir un filtro que no tenga ningún obstáculo en su camino, que permita que tengamos una corriente lineal y que nuestros peces estén a la par del agua prácticamente como en su hábitat natural. Preguntaréis, ya, pero la norma general de los peces que viven en biotopos lénticos, como acabas de comentar, son peces medianamente grandes como discos, escalares, goldfish. ¿Cómo hacemos para tener una corriente lineal que no sea excesiva y al mismo tiempo una gran filtración para ello? Pues deberemos contar con filtros que cuenten con una regulación de caudal. Hoy en día cualquier tipo de filtro exterior cuenta con ella, o bien por contraparte, ya si son acuarios grandes, con un zoom que nos permita no tener una corriente tan agresiva para ellos, pero al mismo tiempo que podamos tener una gran filtración para mantener el agua cristalina y saludable como la necesitan. Antes de empezar a definir los biotopos lóticos y lo que necesitamos para recrear sus corrientes, me gustaría haceros el pequeño matiz de que sí que es cierto que he indicado que en aguas lénticas y corrientes lineales podemos englobar también las especies que viven en lagos, pero cuando hablamos de lagos de gran cantidad de volumen de agua, como pueden ser los lagos donde viven los cíclicos africanos, aquí nos vamos a encontrar otro tipo de corriente debido a este volumen de agua, llamada corriente pelálgica, donde sí que es cierto que en la superficie va a primar una corriente léntica, pero en la profundidad de estos lagos, donde viven en concreto algunas especies de cíclidos africanas, vamos a poder encontrar turbulencias y sería demandado poner una corriente más excesiva. Ahora sí, hablando de los biotopos con corrientes lóticas, tenemos que diferenciarlo en dos clases, que van a ser los lóticos de corrientes rápidas y los lóticos de corrientes moderadas. En las rápidas, para que os hagáis una idea, es donde vamos a encontrar especies generalmente de Centroamérica, como los guppies, los hipos, los platis, que están acostumbrados a vivir contracorriente, nunca mejor dicho, y es por eso por lo que muchas veces en nuestro acuario los vemos en contra de la salida del agua del filtro, nadando a contracorriente, precisamente porque están buscando lo que tienen en su hábitat natural. Por otra parte, las de lótico lento, aunque siguen siendo corrientes con bastante afluencia, serían un poquito menos desmesuradas, y aquí es donde podemos emplazar a especies como los cíclidos enanos, los neones chinos, o en este caso también la mayoría de los botias. Este tipo de corrientes se van a dar en partes altas del río, partes medias en arroyos y en líneas generales en cualquier cauce
de agua que tenga turbulencias, y son esas turbulencias las que debemos de generar en nuestro acuario de una manera súper fácil, contando con una filtración que siempre, cuidado con esto, vaya acorde con nuestro acuario. No vamos a montar un filtro exterior de 3000 litros hora en un acuario de 80, pero teniendo ya compasado el acuario con la filtración exterior, si vemos que esta se queda carente para los peces que queremos mantener en él, montaremos, por ejemplo, una bomba de circulación que nos dé la posibilidad de tener dos tipos de corriente lótica en nuestro acuario, que por una parte sería la lineal en la parte alta, gracias a la bomba de circulación, y gracias al hardscape, a las rocas y troncos, que pongamos una corriente turbulenta en la parte baja, que va a ser, como acabo de comentar, las que demanden las especies que están acostumbradas a vivir en estos biotopos. La parte que me toca, poco más. Que paséis buena tarde, chicos.